Hola, ¿qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo han iniciado su mes de octubre? Espero que haya sido tan maravilloso y espectacular como fue nuestro inicio de mes. Realmente desde el 1 de junio el Señor nos ha sorprendido grandemente por todas las maravillas que ha hecho, porque ha traído respuestas poderosas y rompimientos ya no son como antes en este nuevo año. Lo que estamos viviendo realmente es algo sobrenatural, porque el Señor es fiel a su palabra. Así que Él tal cual nos dijo que los últimos 3 meses del año iban a ser meses donde se iba a ver mayor incremento, expansión y rompimientos mayores. Así es. Así que ahora lo estamos viviendo diariamente, antes era semanalmente y en los primeros meses era mensualmente. Pero a partir de la mitad de año, definitivamente lo que el Señor ha soltado sobre nuestras vidas, conforme nosotros seguimos las direcciones del Espíritu Santo, es exactamente lo que Dios quiere traer para su pueblo. Así que le damos las gracias al Señor, le damos toda la gloria y honra a Él, porque de Él viene la, no solo la provisión, de Él viene todo lo que es, todo lo que el Señor quiere hacer con su pueblo, todo lo que Dios quiere traer, esa lluvia de bendiciones, Él lo quiere para todo su pueblo. Pero muchas veces no estamos listos para esto porque hay muchas cosas que no se nos han revelado, hay muchas cosas que necesitamos tener mayor conocimiento. Entonces, por eso que nosotros siempre tenemos que pasar más tiempo con el Señor. ¿Se dan cuenta? Así que bueno, damos las gracias por todas las oraciones, los testimonios. Eso es algo que nos edifica y nos permiten no solo que nuestra fe se incremente, sino que tengamos más esperanza en nuestro Dios, en todo lo que Él nos ha prometido, y lo estamos viendo, realmente lo estamos viviendo. Pero vienen cosas mejores, cosas mayores. Entonces vamos a empezar pidiendo que el Espíritu Santo revele todo lo que va a soltar el día de hoy, porque hoy estamos aquí conectados con todos ustedes y enviamos saludos a todos los hermanos de Latinoamérica que siempre están pendientes de los mensajes, de las clases, de los cursos, a todos esos hermanos que nos envían sus saludos. Bueno, los saludamos a todos, los amamos a todos y estamos aquí por orden siempre del Señor. Cada vez que el Señor nos da la palabra, venimos aquí a compartirlo con ustedes. Y el día de hoy vamos a ver la palabra profética del mes de octubre. Este mensaje va a salir, obviamente, paralelamente a la noche profética que va a completar este mensaje. Yo no sé si este mensaje es primero que el de la noche profética o si el de la noche profética tiene que salir primero, no lo sé. Solo sé que el día 10-10 es una fecha muy importante que Dios me dio y me dijo conforme al significado del número 10. Así que por eso vamos a ver por qué la noche profética fue escogida para que fuera un 10-10, 20-20. Es un número profético, pero vamos a ver por qué. El Señor me dijo que el 10 de octubre, primeramente, eh, iba a ser una fecha importante, clave, donde veremos la mano de Dios interviniendo para matar el, al oso, al oso, así me dijo. Y obviamente es porque el mercado y la economía mundial atravesarán un proceso de cambio y reestructuración. Ya lo hemos visto con esta. Cada vez que viene una crisis económica mundial, Dios tiene que hacer un cambio. Entonces me dijo que después del año nuevo, del 29-20, ya él había empezado a hacer sonar las trompetas. Hay ángeles sonando las trompetas, por si no lo saben, y empezó el 29-20. Así que los ángeles están haciendo eh, esa convocatoria, ese llamado al pueblo de Dios. Y el que tiene dice oídos que oiga. Muchos de los profetas me han testificado, están testificando en las redes, están testificando a través de testimonios, me lo hacen llegar a mí también, a las profetas que yo conozco. Y ellas me han dicho lo mismo que yo he sentido en el espíritu. Le digo, yo audiblemente no lo he escuchado, el sonido de la trompeta,
pero sé que se está sonando, sé que está sonando. ¿Por qué? Porque lo siento en mi espíritu, siento como que algo está haciendo un estruendo. Entonces yo digo, Señor, ¿qué cosa es? Entonces cuando la gente me dice que escucha sonidos de trompetas, deben ser las trompetas, porque la visión sí la he visto. Veo ángeles tocando trompetas. Así que este es un tiempo profético. Estamos viviendo un tiempo muy profético. Y por eso me dijo que el día 10-10-2020 se va a soltar una unción muy fuerte sobre las finanzas. Pero necesitamos tener entendimiento de lo que tenemos que hacer por revelación del Espíritu y por obediencia al Señor. Por eso me dijo, por eso mi pueblo que ha sembrado fielmente, aún con lágrimas, porque normalmente deberíamos sembrar con alegría, pero muchas veces nos toca sembrar hasta con lágrimas. Bueno, pero haya sembrado con alegría o con lágrimas, haya sembrado con alguna de esas dos cosas, bueno, vas a cosechar grandemente. Así que por eso es tiempo de cánticos, es tiempo de victoria, es tiempo de ver el gozo de Dios, pero ya saliendo de la libertad, porque hay algo que, como decíamos en esta última reunión que tuve con la profeta Mónica Chamorro, donde estuvimos ministrando una noche profética de mujeres, ella hablaba algo que era verdadero, algo que es verdad. Dios trae libertad a su pueblo. ¿Por qué? Porque no solo porque lo ama, no solo porque para eso vino Cristo, a liberarnos, a libertarnos, no solo por eso, sino porque el enemigo lo que más ataca es nuestro gozo, nuestra paz, y sobre todo tenemos un enemigo que se llama Jezabel, ataca nuestra garganta. Y la garganta, obviamente, para los profetas es un arma de guerra, aunque no lo crean, nuestra garganta es un arma de guerra. ¿Por qué? Porque nuestra boca es trompeta de Dios, es voz de Dios, entonces tiene que salir a través de las cuerdas vocales. Y muchas veces no solamente es que predicamos, enseñamos, profetizamos, discernimos, traemos revelación, traemos estrategias, no solo es por eso, sino porque tenemos que cantar. Nosotros tenemos que soltar cánticos. Entonces tenemos que orar, guerrear aún con nuestras bocas, así como espadas que salen de nuestra boca. Entonces hemos sido muy atacados, muchas personas han sido muy atacadas en el cántico. Y en este mes ese es el elemento profético, el cántico de liberación, el cántico de gozo. Porque cuando seas liberado a través de cánticos, porque no solo vas a ser liberado a través de oración, ayuno, a veces el pueblo tiene victoria, el pueblo de Israel tenía victoria a través de la oración y el ayuno, como lo que convocó Esther los 3 días. No, también es con cánticos de liberación, donde el que más tenía práctica en esto era obviamente David como salmista profeta. Él tenía esa unción en los cánticos y había cánticos de liberación aún para autoliberarse. Entonces practícalos, pídele al Señor que te unja y te ponga esos cánticos. Así no seas profeta, tienen que salir cánticos de tu boca, tienen que salir cánticos. Entonces, no permitas que el enemigo te cierre la boca, no permitas que el enemigo te robe el gozo, porque si pierdes el gozo, recuerda, el gozo del Señor es tu fuerza. Entonces, el enemigo lo que quiere es debilitarte. Y hay una experta en matar el gozo, una experta en traer depresión, desánimo al pueblo, para que el pueblo no solo no hable, sino no cante. Y ahí es lo peor. Se llama Jezabel. Así que ten mucho cuidado. Yo voy a dar una serie de enseñanzas, bueno, en la escuela profética. Y también una clase sobre Jezabel en noviembre. Esta clase va a ser en noviembre, porque en noviembre voy a hablar mucho de la familia, de la iglesia, de la familia. Entonces, ahí lo vamos a hacer. Y voy a estar compartiendo enseñanzas en la escuela profética también más de otros profetas sobre Jezabel, porque es un demonio, es un principado más que un demonio. Es un principado que tiene el nombre de una mujer cruel que se llama Jezabel, y su especialidad es matar profetas y voces y cerrar voces proféticas. Por eso que ya Juan el Bautista le cortó la cabeza a través de Herodías, ¿no? Y Salomé. Y también la misma Jezabel mandó matar, porque ella no mataba, ella mandaba matar a los profetas de Dios, de Jehová, y también a Nabot. Esa lección la vamos a ver el próximo mes. Pero bueno, eso es lo más importante, que Dios me dijo que a través de cánticos, cánticos tienen que salir, porque va a venir liberación, viene victoria, viene cosecha.
Viene lo mejor de lo mejor, viene la recompensa, viene... Por eso deben haber sentido una lucha espiritual muy fuerte también. Pero ahora, para mí, es como puedo ver que el gozo del Señor es mi fuerza y Dios me ha dado cánticos y gloria a Dios que estamos ahí perennes con las oraciones, ayunos, vigilias, adoración, alabanza, todo lo que se tenga que hacer, porque tenemos armas espirituales, mis hermanos, que tenemos que usar. Para eso tenemos el poder de la sangre de Cristo, el poder de las vigilias, tenemos el poder del nombre de Jesús. No sé qué estrategia te puede dar Dios, pero yo solo te digo que hay poder en la oración, de la manera que Dios te dirija. Y tenemos que hacerlo mucho en el Espíritu. Entonces, eso es lo que yo te quiero animar, porque viene liberación y viene también libertad de las deudas, pero necesitas saber cómo salir de las deudas y saber por qué estuviste en esa esclavitud. Entonces, muchos han estado en cautiverios, en esclavitudes, no solo de ese tipo, sino de relaciones, de abuso de autoridad, han estado en distintas cosas, aún con los dichos de su boca se han enlazado, dice la palabra, ¿no? Te has ligado con los dichos de tu boca, te has enlazado. Entonces tenemos que alinearnos con Dios. Así que este es el mes perfecto para hacer todo esto. ¿Y por qué? Porque Dios se prepara a derribar el temor, la duda y todo ese modelo de esclavitud de Egipto. Por eso que el Señor nos ha dado también mucho de esto en la palabra. Y, y vamos a ver principalmente cuál es el significado profético del número 10. Queremos ver por qué el número 10 es un número tan especial, tan profético, tan importante. En verdad todos los números son importantes para Dios, los números de Dios. Dios habla mucho en números. Tengo unas clases en estos días de los números a través de las matemáticas de Dios. Es algo realmente, mire, les voy a decir, personalmente yo he sido buena en matemáticas, no soy experta, pero soy buena en matemáticas en lo que es administración, que es mi carrera, en llevar, administrar recursos. Es una unción que Dios me ha dado. Pero las matemáticas no eran, ni les voy a decir que es pues mi materia favorita, no. Siempre me inclinaba más por otras, por la literatura, por la historia, la geografía, cualquier otra cosa, hasta los idiomas, pero las matemáticas no es que eran muy fuerte, pero yo lograba hacer buenos récords, buenas notas. Y en mi carrera lo tuve que ver mucho porque mi carrera tiene que ver con administración turística y hotelera. Entonces, en todo eso se tiene que ver mucho lo que es presupuestos, ver recursos y todo eso. Y lo mismo hay que aplicarlo en el reino de Dios. Por eso es que es importante en un profeta el don de la administración profética. Es muy importante en un profeta. Pero también lo tiene gente profética. La gente profética también lo puede tener porque Dios los unge justo para la administración. Hay pastores que tienen muy fuerte la unción de administración profética también. Eso lo he visto. Yo he visto en Noruega hay un pastor que tiene una unción para multiplicar los recursos. Esa iglesia es muy próspera, pero porque ese pastor Dios le ha dicho cómo sembrar. Es porque él siembra, no porque retiene y no porque tenga tantos miembros. Su iglesia no es muy grande, pero es excelente en administrar recursos. Aprendimos mucho de él con mi esposo, era el pastor de la iglesia la primera iglesia que congregamos en Noruega, y él nos enseñó mucho cómo sembrar, cómo administrar los recursos y sembrar en el reino de Dios. Así que eso voy a compartir un poquito más en la noche profética. Pero a través de esto tenemos que ver las matemáticas de Dios. Por eso que le digo que para mí es muy interesante las matemáticas de Dios y yo de eso voy a aprender mucho más. Estoy aprendiendo en esta temporada, estoy siendo entrenada en esos cursos en inglés y para el próximo año lo vamos a tener dentro de las clases del instituto. Son cursos especiales, cursos de especialización profético y lo vamos a ver a través de eso. Y por eso es que en este mes a Dios le interesaba mucho que habláramos de la economía del reino y las finanzas, porque lo que más hemos visto es que falta mucho, mucho conocimiento de lo que siembra, cosecha, de lo que es administración,
de la economía del reino, mayordomía, sabiduría financiera. No se habla de esas cosas abiertamente. Yo no entiendo por qué, porque es parte de lo que yo viví desde el primer año que me convertí. Lo primero que se me reveló fue el diezmo. Una de las cosas que así me hace ver fue el diezmo, las ofrendas. En el primer año se me revelaron los diezmos, las ofrendas y las primicias. Luego, el segundo año ya empecé a conocer lo que es sellar una palabra. Eso porque por orden de Dios. Dios a mí me enseñó y me enseñaron también otros, obviamente, profetas, maestros, cómo era, porque yo le decía, Dios me está diciendo que selle esa palabra, ¿qué es eso? Yo le decía, me dice, es que tienes que hacer como un acto profético de que le estás creyendo y de que Él te va a dar eso, pero Él quiere que tú siembres, como que le des una ofrenda al profeta que soltó eso. Es como que vas a conseguir una recompensa del profeta. Es una especie de recompensa del profeta, me dice, por honrar al siervo, o es una honra al siervo. Entonces ahí yo lo entendí, ¿se dan cuenta? Entonces, eso fue algo que se me reveló y solo lo hago cuando Dios me lo dice, no cuando el predicador me lo dice, porque el predicador no te lo tiene que decir, te lo tiene que decir Dios. Y tú tienes que sembrar conforme Él te lo diga, conforme Él te lo envíe y dónde tienes que sembrar. Por eso siempre hay que buscar la buena tierra. Este es mes de buscar la buena tierra para que ustedes sembren en el reino de Dios. Bueno, vamos a ver. El número 10 es un número muy especial. Es un número que tiene que ver con alineamiento y orden divino. Tiene que ver con alineamiento y orden divino. Y es un número que vamos a ver eh, que tiene mucha conexión con la perfección divina de Dios. Entonces es un número que trae alineamiento y orden, alineamiento, perfeccionamiento y orden divino. Para eso, por eso el Señor en el 10º mes es como que empieza a poner orden en todas las cosas, orden en la tierra, orden en la economía, orden en la casa de Dios. Y por eso va a traer justicia también, porque parte del orden es también traer la disciplina. Y por eso el Señor va a manifestar su justicia. Entonces, este número es usado 242 veces en la Biblia y es un número que denota perfección en el hombre, por ejemplo. En un hombre dentro de su estructura, vamos a ver que el hombre tiene 10 dedos en la mano y 10 dedos en el pie. Y eso tiene que ver con la obra que hace el hombre con sus manos y también con su caminar. Entonces es el perfeccionamiento en su caminar, en su obra, en el trabajo. Recuerden que las manos las usamos para trabajar y eso le va a traer obviamente prosperidad. Vamos a ver también, en la vida de Isaac se manifestó el 10 como un número perfecto para él, un número en el que él podía ver perfeccionamiento y alineamiento para lo que él estaba obviamente deseando, ¿no? Una esposa. Y vamos a ver que el viejo siervo de Abraham llevó consigo 10 camellos. Eso dice Génesis 24, 55, si ustedes lo quieren buscar en la palabra. Dice que consigo se llevó 10 camellos. Acuérdense que el siervo de Abraham lo envía a buscar esposa para su hijo y él lleva 10 camellos. Entonces, camino a la tierra de Rebeca a fin de tomarla, ¿no? De tomar la esposa para Isaac. Y en esa tierra habitaba Rebeca. Después de llegar allá, Rebeca sacó agua para todos sus camellos. Esa era la señal. Y el siervo le dio entonces, dice, 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Y la madre y el hermano de Rebeca querían que ella se quedase con ellos por lo menos 10 días. Entonces, antes de partir para casarse con Isaac, Rebeca, sin embargo, dice que decidió irse inmediatamente. Entonces, ella no quiso esperar los 10 días, pero ella dijo, no, me voy porque si yo soy la esposa, bueno, me voy de una vez a ser la esposa. Y fue así. Se dan cuenta, ahí no hubo un noviazgo largo, ella llegó, se casó, Isaac sabía que era ella la escogida y se casó. Se dan cuenta, no sé por qué a veces son tan religiosos con los tiempos de noviazgos. Cuando se sabe, se sabe.
Por eso hay algunos noviazgos que no son tan largos. Hay otros noviazgos que sí se recomiendan que sean largos porque la gente no es madura, no sabe todavía lo que quiere. Pero el que sabe lo que quiere no tiene noviazgos largos. Tal como el Espíritu Santo lo ordene, el Espíritu Santo pues dirija, pues va a ser así, ¿no? Dependiendo de lo que los novios coordinen también. Entonces vemos que en esta historia de Isaac con Rebeca, de su encuentro, desde que hubo la búsqueda de Rebeca, las marcas del número 10 se hallan como el número de la perfección divina, definitivamente. Vamos a ver también que esto tiene que ver con casamiento, por eso también. Tiene que ver con casamiento, porque en la parábola de las 10 virgens, Mateo 25, el número 10 representa el número legal necesario para un casamiento judío. Acuérdense que hubieron 10 vírgenes, pero solo 5 fueron obedientes y las 5 se quedaron. Entonces, 10 fueron las escogidas, pero acuérdense, fueron las llamadas, se podría decir así, llamadas. Pero al final solo 5 fueron las escogidas, porque solo 5 cuidaron su lámpara. Y esto también tiene que ver con velar. Vemos también que la provisión de Salomón para un día estaba compuesta de 30 o 3 veces 10 coros de flor de harina y 60 o 6 veces 10 coros de harina. El número 10 tiene que ver mucho en las medidas de lo que usaba el rey Salomón, dice con la provisión de Salomón. Dice 10 bueyes gordos, 20 o 2 veces 10 bueyes de pasto, 100 o 10 veces 10 ovejas y otros. ¿Se dan cuenta? Todo tenía que ver con el número 10. Y en el templo y en el palacio de Salomón encontramos el 10 en todas partes, en las medidas de las varias piezas de los edificios. Y eso está en Primera de Reyes 6 y también Segunda de Crónicas 3. Como vemos, el número 10 es un número de perfeccionamiento divino, de alineamiento divino, de orden divino, tanto en el cielo como en la tierra, porque los diseños del templo bajaron del cielo. Así que Dios tiene el número 10 definitivamente como un número profético para todo lo que Él quiere hacer y también con la justicia divina tiene que ver. Entonces vamos a ver que los 10 hijos de Amán fueron colgados en la horca. Eso dice Esther 9:14. Acuérdense cuando le vino la ejecución, pues murió Amán y sus 10 hijos. ¿Se dan cuenta? También dice que, vamos a ver aquí, a ver, allá, que 10 leprosos fueron limpiados por Jesús, pero solo uno de ellos regresó para agradecerle. Entonces Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Se dan cuenta? Ahí también fueron llamados 10 leprosos. 10 leprosos fueron a la búsqueda de Jesús. Y dice que, ¿y los 9 dónde están? Porque solo uno de ellos regresó. Entonces, eso es en Lucas 17. Un número perfecto también de pecadores fue salvado. ¿Y cuántas alabanzas y acciones de gracias son ofrecidas al Señor? ¿Se dan cuenta? El agradecimiento es muy poco en el reino de Dios y eso es realmente increíble. Realmente que la gente no sea agradecida de la salvación, de la sanidad, de la limpieza. Ustedes saben, el agradecimiento es una clave que yo he aprendido para que se abran los cielos, para hallar el favor del cielo. Es una clave que yo aprendí desde el primer día que yo ingresé a la vida cristiana. Es una clave. Yo hoy día lo posté en el Facebook. Porque uno tiene que ser agradecido por lo que Dios nos da todos los días. Todos los días. Si estás vivo, estás gracias a la misericordia de Dios. Su amor se extiende hacia ti todos los días. Su misericordia está contigo continuamente. Solo por eso deberíamos ser agradecidos toda la vida. ¿Y cuánto nos da el Señor? ¿Cuánto nos da? Por obediencia recibimos bendiciones, porque buscamos la justicia de Dios, somos justos, y también por nuestra fe somos justificados por la fe, somos puestos justos delante de Dios. Y gracias a eso somos prosperados en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra salud, y en todas las áreas de nuestra vida.
hay cosecha, porque siembras hay cosecha, porque tú siembras con fe, siembra con agradecimiento, con corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Dale a Dios lo que le corresponde, porque tu economía tiene que ser santificada delante de Dios. Mira cómo están las crisis, mira cómo está la crisis mundial, la crisis económica de muchas empresas que hasta el momento no se pueden parar. Hay algunas que han sobrevivido porque se han reinventado. Nosotros tuvimos que reinventarnos también para poder seguir adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque si solamente vives de una cosa, ¿de qué vives también? Pero cómo Dios nos ha sostenido, cómo Dios nos da, porque sembramos fielmente. Somos fieles en nuestros diezmos, somos fieles en nuestras primicias, somos fieles en nuestras ofrendas. Yo te doy testimonio de eso, del primer año de mi vida, de mi primer día de convertida. Yo le empecé porque Dios me dijo, pruébame en esto. Y yo dije, Señor, si tú me dices, yo no necesito ni probarte, pero si la gente quiere probarlo, pues prueben. Háganlo, aunque sea por probarlo a Dios. Yo lo reté una vez a una persona porque Dios lo desafió, porque Dios me mandó. Porque esa persona a duras penas le entregaba el diezmo, pero el Señor me decía, y él se quejaba porque no tenía más. Entonces el Señor le dijo, que le quería dar más. Me dijo, dale este mensaje, dile que yo lo quiero prosperar más, pero que él también tiene que sembrar más. Entonces, enséñale de la ofrenda, me dijo. Y bueno, yo fui con el mensaje de parte de Dios, dije, Señor, bueno, si no me acepta ya no es culpa mía, pero yo voy a llevarle tu mensaje porque este hombre era una oveja recién nacida, que obviamente recién se le había revelado el diezmo después de 3 meses. Y yo decía, Señor, pero de repente necesita más tiempo para que entienda lo de la ofrenda, porque me decía, yo he pedido que me prueben trayendo los diezmos y las ofrendas. Entonces, el diezmo le está dando la provisión a él, le da el trabajo, el sustento, pero no le alcanza para más. ¿Cómo yo voy a hacer que se abran totalmente las compuertas de los cielos y que llueva hasta que sobreabunde? Y él me está pidiendo eso, entonces yo le estoy dando la clave. Y yo le decía, bueno, Señor, yo lo voy a hacer en obediencia a ti, porque cuando tú me mandas con un mensaje, yo te obedezco. Y bueno, yo cumplo, ¿no? Y bueno, el Espíritu Santo me dirigió a darle la palabra, a orar por él y todo. Le dije, hazlo en obediencia y agradecimiento a Dios, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a los justos. Si tú quieres hacer justicia delante de Dios, es más, no solo es cumplir con el diezmo, es las ofrendas. Si no lo quieres dar en dinero, bueno, dalo en alimentos, dalo en ropa, ofrenda a la viuda. Dios a nosotros nos manda muchas viudas para ayudar. Hay muchos pobres que necesitan, aunque sea un pan. ¿Cómo no vamos a compartir lo que tenemos? Y aún el Señor nos manda a ayudar ahora a los extranjeros. Siempre testifico de cuántos venezolanos podemos ver por aquí en Lima, Perú. Los he visto en Colombia también. También queremos ayudar. Por eso le pedimos al Señor. Dice que Dios da pan al que tiene hambre. Dios le da pan al que quiere comer, ¿no? Pero Dios le da semilla al que siembra. Entonces, algo que yo aprendí del primer día es a pedir semilla, aun cuando yo no trabajaba, porque yo recuerdo que yo me quedé sin trabajo cuando yo entré a la vida cristiana. Y yo le decía, yo quiero sembrar. Y yo le decía, Señor, dame. Y así me empezaron a llamar, obviamente, por temporadas a trabajar. Y yo era fiel en mis diezmos. Y yo le decía, Señor, quiero más, quiero ofrendar. Y Dios me daba la semilla. Y siempre, aún para las primicias, yo le pido y Dios me lo da. Dios me da. Y le digo, Señor, lo primero que ingrese, yo no sé qué será. Yo no sé quién me dará dinero o no sé si es un trabajo o una venta que yo tenga. No lo sé. De lo primero que llegue yo te lo doy. Y así, las primeras ventas que teníamos de la agencia de viajes, la primer sueldo del hotel, así, yo le daba y lo hacía con gozo, con alegría. Y ustedes no saben la tremenda bendición que venía todo el año. O sea, era una lluvia de bendiciones durante todo el año. Entonces, yo no he, nunca en ese sentido, quiero decirles que lo primero que Dios me dio es fe.
Fue el primer don que yo recibí de parte del Señor. Y en esa fe es la obediencia, de que tú siempre le obedezcas, que tú siempre avances en obediencia a Él, porque le amas, porque tú tienes que ver la necesidad de Dios es esto. O sea, Dios no es que va a bajar a la tierra y le va a dar a la gente, pero va a usar a alguien. Entonces, por eso que las iglesias que más siembran en el mover evangelístico, en las obras sociales, en dar ayuda a otras personas, son las iglesias que más tienen, las iglesias que más cosechan. Y no es porque se vive de los diezmos y las ofrendas, se los digo, por experiencia, porque yo ayudaba a administrar en las otras iglesias. Y yo veía, yo decía, esto no alcanza para nada. Y ahora también lo veo ahora que administramos. Pero Dios multiplica. Eso es lo que Dios me decía. Tú puedes ver con tus ojos humanos que no alcanza, pues ahí me decía el Señor, ahora van a ver mi poder, porque yo multiplico, eh, me dijo, los panes y los peces. Así como yo multiplico los panes y los peces, así yo multiplico la semilla de fe, la semilla de agradecimiento, la semilla que viene de corazón, sembrada a mi reino. Por eso no te sientas mal porque siembres poco. Yo comencé sembrando así, te lo digo, siempre lo, dije, lo digo, así, en 5. Así empecé, así sembré. Mi primera moneda, así que llegó. Así empecé, con una moneda yo empecé. Así yo empecé. Entonces ese es mi testimonio, porque lo hice con fe, lo hice con agradecimiento y lo hacía con alegría. Porque el Señor me decía, si me eres fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. Y ahora veo que ya Dios me pone en lo mucho y les tengo que seguir siendo fiel y les soy fiel y les seré fiel hasta el último día. Yo le digo, Señor, quiero serte fiel siempre con toda mi vida. O sea, con mi servicio, con mi tiempo, con mi agradecimiento, con todo lo que yo pueda hacer por ti. No me va a bastar la vida para darte las gracias de todo lo que has hecho por mí. No me basta la vida siquiera. Y aún en la eternidad te alabaré, te agradeceré. Pero yo estoy muy feliz de todo lo que tú has hecho en mi vida, porque yo llegué así prácticamente muerta a la iglesia, sin nada, con manos vacías, y Dios realmente lo que hizo en mi vida, ese es mi testimonio de vida para todos ustedes, porque tengo que testificar de lo que Dios hace, porque estoy cansada de ver que gente hable tonterías, se lo digo en las redes, hable blasfemias, hable de falsas doctrinas, de que el diezmo no existe, de que el diezmo no es bíblico, de que uno tiene que ofrendar como si fuera a dar limosnas. Eso no es cierto. Yo te lo digo, eso no es cierto, eso es mentira del diablo, porque al diablo no le conviene que tú prosperes, al diablo no le conviene que se invierta en el reino de Dios. Y ahora yo les digo, y los vuelvo a repetir lo que yo les dije, que en esta década, porque ahora viene la cosecha de lo que han sembrado 10 años, me dijo el Señor, los últimos 10 años lo que hayas sembrado, y aún 20 años, si es que tu vida cristiana es 20 años, te viene la cosecha, te viene una gran cosecha. Pero si tú recién eres nuevo, bueno, en esta década yo te doy la clave, porque así me lo dijo Dios y así lo hacemos nosotros. La clave, me dijo el Señor, no solo siembren en la casa paterna, en la casa espiritual, en la casa de tu cobertura, no solo siembres ahí, porque ahí tienes que dar fielmente tus diezmos y obviamente tus ofrendas para la iglesia. Pero donde tú quieras buscar buena tierra aparte para seguir sembrando, porque tienes que seguir sembrando, sembrando, sembrando. No siembres escaso, porque si siembras escaso vas a cosechar escasamente. Eso lo dice 2 Corintios 9. Lo dice la palabra de Dios. Si tú siembras escaso, vas a cosechar escaso. Entonces, no mires ni con celos ni con envidia que tu hermano tiene más porque tu hermano siembra más. Así que el que siembra más, por eso que va a cosechar más. Por eso que yo aprendí con Cindy Jacob a pedir bolsas de semillas. Ella dice, si dice la palabra así, pues entonces tengo que sembrar más. Entonces yo le digo, Señor, no me mandes semilla, mándame bolsas de semillas. Entonces así tienes que pedir bolsas de semillas para de una vez sembrar más. Y dice también acumular tesoros en el cielo. Simultáneamente lo que hagas en la tierra estás acumulando tesoros en el cielo. Eso también lo sé por testimonio de gente que ha ido al cielo. Y lo sé porque la palabra lo dice, acumula tesoros en el cielo.
No porque en la eternidad recién te van a dar, no, 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 no. Se comienza aquí en la tierra. Todo lo que hagas en tu vida cristiana y siembres de todo, siembres palabras, siembres oraciones, siembras tu tiempo es dinero, así como una empresa te paga el salario de tu tiempo, lo mismo Dios nos paga el salario de nuestro tiempo, por eso nosotros invertimos nuestro tiempo y Dios nos paga, porque Dios honra a los que le honran. Yo de eso doy testimonio, desde el primer día que yo me dispuse a servir a Dios, Dios me honra. El Señor no hace que nunca nos falte, Él suple todas mis necesidades. Y el año 2020 Dios definitivamente ha sido muy bueno de verdad. Muy bueno porque hasta pudimos hacer una misión en este año, ¿se dan cuenta? Y creo que vamos por la segunda, antes de fin de año. Entonces se dan cuenta que Dios es fiel, así tú no seas fiel, Dios es fiel. Pero seámosle fieles a Dios para que Dios te ponga siempre en primer lugar a ti también. Entonces, eso era importante decirles porque me da pena realmente tanta peleas en las redes sociales. El Espíritu Santo está contristado de gente que defiende el evangelio de la pobreza y gente que anda también robando y asaltando en los altares. Y eso de esto vamos a hablar en la noche profética. No sé si esto se va a emitir este video antes o después, no lo sé, pero sin paralelamente me dijo Dios que lo soltara, porque todo está coordinado como un solo mensaje, me dijo. Así que ahí lo van a entender mucho mejor. Pero yo les doy un adelanto. Aquí les estoy adelantando o estoy complementando, no lo sé. Estamos complementando el mensaje de todo, porque yo lo quiero dar aquí como un testimonio propio, de que esto es el testimonio de vida que yo tengo. Así que no es porque uno sea hijo de ricos o porque, bueno, porque ya tienes empresas. No, 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 no. Las empresas que tenemos todas siembran en el reino de Dios, todas, todas las inversiones van para el reino de Dios. Y lo que tengo que completar el mensaje es el siguiente. La buena tierra que deben encontrar, me dijo el Señor, que van a ser prosperados, van a ser muy prósperos y ricos y en todo tipo de riquezas, las personas que siembren en los evangelistas y ministerios evangelísticos y también en las iglesias, obviamente apostólicas, porque las iglesias apostólicas tienen alcance evangelístico, y también en las iglesias que son obviamente como la nuestra, centros misioneros o centros apostólicos que invierten en las misiones, porque las misiones son para alcanzar a los perdidos. Son para alcanzar a los perdidos, o sea, vamos por las almas. Nosotros donde vamos misiones, vamos por los perdidos. No solo vamos a visitar iglesias porque hay necesidad, sino vamos por los perdidos. Porque en las iglesias es más que nada para el entrenamiento de líderes y ministrar a la iglesia de Cristo, eso es parte también. Pero principalmente vamos por los perdidos. Así que en estos próximos 10 años Dios se lleva a tomar ya la cosecha de almas. Necesitamos ir por las almas porque Cristo viene pronto y somos la iglesia que tiene que preparar el camino del Señor. Así que por eso todos los 5 ministerios estamos llamados al evangelismo y de eso vamos a hablar más en noviembre. En noviembre el tema que Dios me ha dado tiene que ver con lo que es evangelismo, con lo que es familia. Ahí lo vamos a ver mucho más detallado. Pero por lo pronto ahora entendamos el significado profético de todo lo que Dios quiere hacer en este mes. Es tremendo lo que Dios quiere hacer en este mes. Por eso también el número 10 tiene que ver también, como le digo, con juicios de Dios, con la justicia de Dios. Eh, por ejemplo, tiene que ver con los mandamientos. Los mandamientos es parte de la justicia, parte del orden, parte del alineamiento, de la obediencia, ¿no? Es un número de responsabilidad doble en dirección a Dios y al hombre también. Por eso le dio a guardar 10 mandamientos y ser un testigo de Dios. Eso le dio el Señor. A Moisés le da las instrucciones, los mandamientos, los 10 mandamientos, ni bien salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo. Porque recuerde que ellos llevaban 400 años siendo esclavos
y era necesario que ellos empezaran a renovar su mente, porque aunque habían salido de la esclavitud física, todavía traían una esclavitud espiritual y todavía su mente era de esclavos. Así que nosotros renovamos nuestro pensamiento a través de la palabra de Dios y obviamente el Espíritu Santo trae una convicción de los mandamientos que tenemos que cumplir, de que estamos mal, la palabra nos redarguye, la ley servía para obviamente hablarle al pueblo de que si ellos no cumplían los mandamientos, obviamente ellos iban a recibir el pago, ¿no?, de lo que ellos no estaban obedeciendo. Y por eso que lo primero que Dios manda son 10 mandamientos. Luego mandó más instrucciones, más mandamientos. Hay como 650 mandamientos en la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero los principales, los primeros mandamientos que Dios dio al pueblo de Dios eran 10. Fueron los primeros. Y también acuérdense que 10 plagas cayeron sobre Egipto, ¿no?, y el faraón en los 10 días de Moisés. Eso está en el Éxodo 7:12. También vos pidió a 10 hombres entre los ancianos de la ciudad que sirviesen de testigos de que él era el redentor de Ruth. Eso está en Ruth 4:2. Y en Lucas 19, 10 siervos recibieron 10 minas de las manos de su señor para negociar con ellas. Uno de ellos hizo rendir 10 veces más la mina que le fuera confiada y fue recompensado recibiendo autoridad sobre 10 ciudades. Así que también en este número no solamente es orden divino, no solamente es perfeccionamiento divino, alineamiento, sino también, como decimos, justicia, un número de juicio, y también es un número de autoridad. Un número de autoridad, de recompensa y autoridad. Por eso en este mes vamos a ver recompensa, vamos a ver promoción. Bueno, Dios va a pasar revista, a ver cuánto has sembrado, cuánto has hecho, ya te viene la recompensa. Así que te tienes que gozar por eso. Por eso tenemos que gozarnos. Tenemos que gozarnos, tenemos que celebrar. Y vamos a la palabra vamos a ver, Proverbios 3 del 9 al 10. ¿Qué dice Proverbios 3 del 9 al 10? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esta palabra a mí se me reveló cuando yo la leí por primera vez. Yo dije, no, acá dice con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces yo daba, obviamente, mis diezmos, mis ofrendas, pero el día que yo leí esto y me lo enseñaron, porque en una fiesta de tabernáculos, me acuerdo el primer año, entregábamos nuestras primicias. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero mis primicias, porque yo quiero que me venga esto. Y así fue. Desde ese año, fielmente todos los años, durante 14 años yo he dado primicias. Y no solamente una vez, le he dado hasta de 2 a 3 veces. Entonces, tal como lo hace el mismo pueblo de Israel, pues es un pueblo próspero, es un pueblo muy prosperado. Y miren que ellos no tienen a Cristo, no lo recibieron a Cristo, solo los que ya, bueno, han sido convertidos, obviamente, al cristianismo. Pero los judíos es una de las naciones más ricas del mundo. Los banqueros judíos, ellos prestan a las naciones, tal como lo dice su palabra, porque ellos saben cumplir, por lo menos con ciertos mandamientos saben cumplir, saben lo que les conviene. Así que cuánto más los hijos de Dios, cuánto más que nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la fe, pero tenemos que imitar a nuestro padre Abraham. Tenemos que imitar también a Jesús, que en Jesús se cumplió la ley. Jesús diezmaba, Jesús pagaba impuestos, Jesús daba ofrendas, Jesús daba sus primicias. Es más, su propia vida fue una primicia. Él fue el primogénito, ¿no? Él fue el primogénito de todos nosotros. Así que eso, mis hermanos, es honrar a Dios con todos tus bienes, con tus primicias, para que tengas. Por eso es que los cristianos viven en escasez, en esterilidad, en pobreza, porque no se les ha enseñado. Y me parece que no tienen comunión con el Espíritu Santo, porque si ustedes tienen comunión con el Espíritu Santo se los hubiera revelado. Yo tengo un testimonio de una mujer que aún en la iglesia católica, yo se lo voy a contar en la noche profética, se le reveló el diezmo y la ofrenda en la iglesia católica. Eso es tremendo, porque ella tenía una buena comunión con el Espíritu Santo y leía la Biblia. Y por eso digo, son doctrinas de hombres, doctrinas de demonios que se han infiltrado en la iglesia y no dejan que el pueblo de Dios sea próspero.
que todo el pueblo de Dios sea próspero. Hay muchos prósperos que yo conozco que son muy buenos diezmando, ofrendando y dando primicias y hasta sellando palabra, y los veo sembrar mucho más. Siembran en 5 ministerios, 3 ministerios, 4 ministerios, se dan cuenta. No solo en la casa paterna, sino donde Dios les dice que van y siembren. Ellos son obedientes a Dios porque tienen conversación con el Espíritu Santo. A nosotros el Espíritu Santo nos dice dónde ir a sembrar. Siembra acá, siembra en la viuda, siembra en el huérfano, siembra en el extranjero, siembra en este ministerio, manda acá, manda allá. Por eso es que viene más, porque si tú detienes el fluir del dinero, entonces el dinero se te va. El dinero el dinero tiene que tener movimiento, y el movimiento, cuando fluye a través del Espíritu Santo, es tremendo lo que viene de parte de Dios. Claro que también pasamos nuestros tiempos de pruebas, pero son tiempos de fe para ver si confiamos. ¿En quién estás confiando? ¿En tu dinero? ¿En algún ingreso? ¿En quién estás creyendo? En este año, a ver si confías que el gobierno te va a dar, bueno, si el gobierno te bendice, gloria a Dios. Si es un instrumento de bendición, porque te da, porque obviamente es deber, es un deber, es un derecho que tú tienes, pero no muchos son beneficiados, si te das cuenta. No muchos son beneficiados. Pero dentro de esas listas los cristianos han estado en primer lugar. A ellos no les ha faltado. Muchos cristianos me han dado testimonio, mi propia familia también, de que han sido beneficiados. Nosotros mismos, yo misma, si no hubiera tenido el plan, no hubiera sido beneficiada, ¿se dan cuenta? Entonces es Dios el que te sostiene, y Él va a usar la fuente que Él quiera soltar. Él va a suplirte de la manera que Él quiera, de fuentes inesperadas aún. Así es, porque siembras fielmente en el reino de Dios. Luego vamos a ver, dice el Salmo 126, y lo pueden leer. Obviamente dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Es tiempo de soñar. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Es tiempo de reír, de alegrarse, de soltar alabanza, porque entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Pero vas a salir de la cautividad. Tienes que ser libre de la cautividad, de cualquier tipo de cautividad, sobre todo de las deudas. En la noche profética ahí vas a ver las claves del rompimiento. Va a haber claves de rompimiento, claves de prosperidad. Ahí no te lo pierdas. Dice también al final: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Eso, segar es cosechar. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ya saben, al pueblo de Israel le tenían que hablar con la agricultura, porque era lo que ellos más entendían, ¿no? Era un lenguaje que ellos entendían perfectamente. Luego vamos a ver que el Señor va a traer libertad a su pueblo, tal como lo hizo con el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, ya saben. Aun cuando salieron, el faraón salió detrás de ellos, los quiso matar, los acorraló. Y ahí fue donde vino la gran prueba. Ahí vino la gran prueba. Y dice: siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente a caballo, todo su ejército, dice, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Bueno, clamaron a Jehová, y obviamente el pueblo ya está desesperado, angustiado. Ya ellos decían: aquí definitivamente nos has traído a matarnos. Decía: ¿por qué mejor no nos dejas en Egipto? Siempre el enemigo te va a atemorizar para que regreses a Egipto, pero no regreses a Egipto. Si Dios ya te hizo libre, no vuelvas a ser esclavo. Entonces Moisés, ¿qué dijo? Y aquí vamos a leer el 13 y el 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, ¿sí? Nunca más para siempre los veréis. Así que esto tienes que profetizar en tu vida. Eso tienes que profetizar. Tienes que estar firme y ve la salvación de Dios. Cuando tú estás acorralado, tienes que ver que es Jehová el que va a pelear por ti.
Y acá dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y ya sabemos lo que pasó, que el Señor le dio la orden, ¿no?, de extender esa vara de Moisés y que se abriera el mar. Y eso fue algo sobrenatural, es algo que hasta ahora la gente no se explica, no se entiende, no saben cómo explicar este fenómeno, pero a través de ahí pudieron cruzar y obviamente el faraón al tratar de perseguirlos con su ejército pues se hundió y ahí murió. Y por eso dijo, nunca más los volverás a ver. Entonces cuando tengas ese tipo de problemas, dificultades, crisis, cuando estés así frente a un mar de imposibilidades, no temas, tienes que mantenerte firme en tu fe y ve que va a venir la salvación, la salida viene, pero viene del cielo, cuando ya nadie te puede salvar. ¿Quién más te va a salvar? Solo el Señor. En el Señor tenemos salvación. Él es el que salva a Sión. Salvación es salva a Sión. Sión somos los escogidos, Sión somos los justos, los que buscamos ser puros y limpios de corazón, porque nos tratamos de nosotros agradarle a Dios con nuestra fe. Vas a ser justo por medio de tu fe, vas a ser justo por medio de las obras de justicia que hagas, por medio de tu santificación, de tu obediencia a Dios. Y obediencia tiene que ver con fe. Por eso que dice que el padre Abraham, el padre de la fe, fue justo delante de Dios, fue justificado por su fe. Por su fe nomás era justo, ¿se dan cuenta? Porque por su fe él era obediente, no solo porque creía en la promesa de Isaac, porque dudó muchas veces, pero él batallaba, pero al final él avanzaba en su fe, en su obediencia, en creer, esperanza contra esperanza, pero él era obediente en levantar altares, él era obediente en sembrar, él fue el que dio el primer diezmo y levantaba altares y ofrendas todo el tiempo. De él tenemos que aprender, de él tenemos que aprender mucho. Entonces por eso es que Abraham era un hombre rico, muy próspero, porque Dios lo sacó de un lugar pagano. Él vino de Caldea a Siria, de los asirios. Es más, su familia venía de ahí. Él era de ahí, él no era de Israel, él lo sacó de ahí. Y de ahí lo tomó para, obviamente, levantar un pueblo que era que llegó a ser el pueblo escogido de Dios. Pero obviamente él arrastraba muchas cosas y él tenía que cambiar su mentalidad, sus actitudes, todo en él. Y hubo un proceso muy grande y muy fuerte, pero él se sometió al proceso. Entonces eso es lo que tenemos que ver, que este mes tenemos que demostrar nuestra fe como nunca antes, tenemos que gozarnos, ver la liberación, la salvación. Y es más, Dios nos dio Isaías 52, donde dice que Dios librará del cautiverio a Sión. Volvemos a hablar de Sión. Este es mensaje para los escogidos, para el remanente. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tú, ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. ¿Ya ves? Los de Sión tienen que ser gente, es la gente que ha decidido santificarse, por eso ya es un remanente escogido, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Y aquí está hablando de dinero, de cautiverios, porque la desobediencia trae esclavitud, por si no lo sabes, la desobediencia trae esclavitud. Es una de las maldiciones, obviamente, por el pecado, pero no solo por el pecado, sino por las iniquidades. Las iniquidades traen maldición. La paga del pecado es muerte. O sea, ya hay una muerte espiritual. Ya en tu vida hay sequedad, hay esterilidad, escasez. Y vas a vivir en una maldición. Por eso que muchos están viviendo en la maldición de la deuda y no tienen cuándo salir. Y es más, la arrastran de sus padres, la arrastran. ¿Se acuerdan de la viuda que heredó la deuda del siervo, del esposo? Siendo siervo de Dios. Yo tengo el testimonio de un siervo de Dios que se metió en una deuda donde Dios no lo mandó a meterse. Se ató, obviamente porque la palabra dice que tú te atas por medio de las deudas, eres esclavo del que prestas. Y ahora está en la cárcel. Entonces ahora, bueno, le toca orar, ayunar, hacer de todo para que Dios de verdad libere
libere el pago de su rescate. Pero acá lo dice, esta es una promesa. Por eso les digo, para todos aquellos que son esclavos de las deudas, dice acá que aún sin dinero será rescatado. Y también otra de las advertencias que nos hace aquí el Señor es que tenemos que despertar, tenemos que ser un pueblo que vigila, tenemos que ser un pueblo que no está durmiendo, que podemos estar muy atentos a lo que el enemigo está intentando hacer contra nosotros. Por eso, porque hay mucha resistencia demoníaca, hay mucho ataque espiritual, sobre todo en este mes de octubre. Acuérdense que para el mundo dicen que es el mes de las brujas, para otros van a celebrar el Año Nuevo Satánico, con esa fiesta del Halloween que se volvió tan comercial, pero nosotros tenemos que declarar que este es nuestro mes, este es mes de rompimiento, de liberación, es un mes de cosecha, de gozo, de justicia. No es mes de ninguna bruja. Para nosotros no es mes de los brujos, no. Los meses, los tiempos son del Señor y el pueblo de Dios lo tiene que tomar. Así que en este mes Dios está marcando las vigilias de la noche frecuentes, sobre todo los viernes, que yo sé, porque desde septiembre estamos empezando a hacer las vigilias, porque yo sé que hacen 6 vigilias por lo menos antes del Año Nuevo Satánico, y hay rituales, hay sacrificios de ofrendas. No nos asustemos ni atemoricemos de eso, no vayamos en oración, en ayuno, en vigilia, en alabanzas, en adoración y todas las armas espirituales que Dios nos haya dado, conforme Dios los guíe en las iglesias, en las familias, en sus vidas. Oren y guerreen, mis amados hermanos, porque es tiempo de guerra, es tiempo de resistencia también. Así que las vigilias, sobre todo las vigilias en este mes, las que yo veo más frecuentes son las de 12 a 3 y las de 3 a 6, como ya lo hemos enseñado en lo que es las vigilias bíblicas del Señor. Así que a donde Dios los lleve, bueno, vayan entrando, si es que entrénense, son vigilias de guerra. Así que entrénense conforme Dios lo vaya diciendo, conforme Dios suelte la unción. Así que conforme Dios te dirija, dirija al pueblo, sobre todo a los grupos de intercesión de las iglesias. Iglesia que no ora, iglesia que no vela, iglesia que no ayuna, iglesia que no está vigilante. Bueno, yo le digo, ahí el enemigo entra como en su casa y empieza a poner cizaña y luego, bueno, están en serios problemas. Por eso, por favor, levanten. Nosotros los profetas estamos llamados a levantar la intercesión, a levantar, a convocar oración, ayuno, lo que se tenga que convocar, lo que Dios diga cada mes. Así que yo les digo que a eso nos está llamando el Señor. Y el Señor Jesús lo advirtió justamente en el libro de Lucas 21, en lo que habla de las señales de la venida del Hijo del Hombre. Si leemos solamente el versículo 36, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿no? ¿Quién podrá estar en pie delante del Hijo del Hombre? Bueno, el Señor nos está advirtiendo, vigilen, vigilen, oren y velen sin cesar. ¿Por qué? Porque los días son malos. Luego vemos también Isaías 61, es una de las promesas que vamos a estar viendo también, donde el Señor liberta a los cautivos. También ahí él confirma que a través de la unción del Señor son buenas nuevas de salvación para Sion, para que sea rescatado, ¿no? Y el Espíritu del Señor es el que fluye a través de sus ministros, de los que van a cumplir la obra, especialmente el ministerio apostólico y profético, que trae una fuerte unción de rompimiento y liberación, y se cumple todo lo que dice aquí Isaías 61 del 1 al 3. Entonces ustedes, a muchos yo sé que tienen esta promesa, es porque también van a tener, de repente no van a ser apóstoles y profetas, pero van a fluir en la unción profética o en la unción apostólica también. Entonces el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Tenemos que predicar buenas nuevas, buenas noticias, no malas noticias ni cosas negativas. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Ya ves? Acá está, dice el Señor. Proclamen.
consuelen a todos los enlutados, ordenen que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Así que Dios viene y ordenamos que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo, hay un óleo de gozo que tienes que recibir en lugar de luto. Hay gente que está siendo atacada con depresión, con tristeza, están perdiendo el gozo, no lo entienden, pero acá dice óleo de gozo en lugar de luto. Sácate el luto y echa fuera todo espíritu de tristeza y depresión porque vas a perder el gozo. Y si pierdes el gozo, ahí es el problema. Porque no vas a tener fuerzas, ni siquiera para luchar, ni para guerrear, ni para cantar. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Cuánta gente está en angustia, en desesperación? Entonces, quítense ese espíritu angustiado, renuncien a ese espíritu, porque es un espíritu, acá lo dice. Y también porten el manto de alegría. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, para la gloria del Dios nuestro, para la gloria del Señor Jesús. Y por último, para confirmar lo de los cánticos y también de las vigilias, hay un cántico de confianza en la protección de Jehová, que es Isaías 26, lo pueden leer todo completo, pero yo voy a leer solamente lo que el Señor me dio para compartir. Dice, tú guardarás en completa paz, el 3 y el 4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que para que tú mantengas tu paz, tienes que perseverar y tienes que guardar, obviamente, el pensamiento de Dios y perseverar en eso. Dice, porque en ti ha confiado, confiemos en el Señor, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y hay otro versículo que me dio el 9. Dice, con mi alma te he deseado en la noche. Ahí está lo de las vigilias de la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ahí están las vigilias, ya esta es la cuarta vigilia, la de la madrugada, a buscarte porque luego de que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se dan cuenta, los juicios de Dios son juicios para arrepentimiento, para que la gente aprenda, porque Dios no trae juicios porque Él es malo, no. Los juicios son para arrepentimiento, para que la gente halle misericordia delante de Dios, porque son desobedientes, son duros de corazón. Entonces a veces tienen que pasar estas cosas. Entonces no nos asustemos cuando viene un virus, una pandemia, no, Dios está pasando ya, así, por toda la tierra. No sabemos lo que vendrá el otro año, pero esperamos que el próximo año sea mejor para nosotros, porque para el pueblo de Dios va a ser mejor definitivamente. Por eso tenemos que ir por las almas, porque tenemos que buscar más gente que se convierta, porque justamente la gente está muy afligida, muy angustiada, muy deprimida. Bueno, vayamos, es el tiempo de proclamar las buenas nuevas del Evangelio, para que más gente entre al reino de la luz y salga del reino de las tinieblas, de donde nosotros hemos salido. Entonces, si nosotros tenemos el gozo, la salvación, ¿no? Somos instrumentos de salvación, podemos llevar paz a la gente, amor, que es lo que más necesita el mundo, podemos transmitirles la fe, la esperanza. Bueno, produzcamos esos frutos del Espíritu para poder compartirlos con otros. Muy bien, entonces, amados hermanos, hasta aquí llegó la palabra profética el mes de octubre. Bueno, vamos a estar en contacto en este mes, dando más enseñanzas. Como les digo, este es complemento, este video es complemento de la noche profética. No se lo pierdan, y si no pueden estar en la noche profética, búsquenlo porque si están buscando claves de rompimiento financiero, van a ser soltados durante la noche profética. ¿Y por qué? Porque Dios está interesado en que tú prosperes en todo, que prosperes en tu corazón, en tu alma. Ya lo has hecho, has sido sanado, Dios quiere restaurarte en todas las áreas. Entonces eso incluye tus finanzas, tu economía, pero como ya hemos dicho, es honrar a Dios con todos nuestros bienes, aún con nuestras primicias, para que tengamos en sobreabundancia y para que también aseguremos que se abran los cielos y que llueva hasta que sobreabunde, que sobreabunde en nuestros graneros, en nuestras vidas, en todos, pero es porque también lo vamos a compartir, lo vamos a dar con otros. Amén.
Bueno, amados hermanos, Dios me los bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Bye, bye.